Red Internacional en América Latina y el Caribe viene impulsando la participación juvenil en la región, con el propósito de lograr la integración de jóvenes en condición de refugio y solicitantes de asilo en los países de acogida. Se calcula que hay más de 6 millones de desplazados, refugiados y solicitantes de asilo en América Latina y el Caribe, quienes enfrentan distintos desafíos, entre los cuales están las dificultades para acceder a la educación formal, así como las manifestaciones de xenofobia en los contextos en los que se encuentran. Es por ello que Red Internacional, junto a grupos juveniles que se han conformado a través de su trabajo en la región, viene implementando e impulsando la campaña Lo que nos une, destinada a sensibilizar a la ciudadanía y abrir espacios de participación e incidencia para que jóvenes refugiados, migrantes y nacionales sumen sus voces por la tolerancia y la integración. En un proceso de diálogo, participación y aprendizajes continuos con miles de jóvenes refugiados, migrantes y nacionales de Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela, se ha producido un conjunto de mensajes y actividades para hacer un llamado de atención a todo aquel que quiera escuchar. Líderes juveniles invitan a superar lo que nos divide, dejar la confrontación, las separaciones y los prejuicios, y poner énfasis en aquello que nos une. Es así como progresivamente, entre los años 2014 y 2015, se han venido sumando más jóvenes a una reflexión compartida sobre la violencia y la xenofobia, generando acciones que van despertando conciencia y posibilidades de encuentro. Pienso que lo más enriquecedor para mí, lo que me he llevado de Red, poder encontrar personas con las cuales trabajar, que me ayudan, que me acolitan en cualquier inquietud que yo tenga acerca de la misma vida, poderme encontrar con más personas como yo que puedan compartir conmigo esas experiencias que ellos hayan tenido y decirme a mí mismo, hey, wow, mira, ya hay personas que han pasado por peores cosas que tú y siguen de pie y siguen guerreándosela, y pienso que eso es para mí lo más enriquecedor. Tomar parte de la sabiduría, parte de la experiencia de cada persona que ha llegado a Red y podernos sentir en confianza, poder tener esa paz interior de habernos expresado, haber sacado todo ese dolor, esa angustia que teníamos dentro y tener ahora un ambiente de amistad y confianza entre todos, una segunda familia. En mi comunidad realizamos actividades socioculturales promoviendo los valores y en contra de la xenofobia. Realizamos diferentes actividades como caminatas, pegamos carteles, promovemos los valores en la escuela a través de mensajes, como realizamos un libro de cuentos para colorear y para repartirlo a cada joven, a cada estudiante, como para que él vaya viendo de qué lo bueno. Esta reflexión compartida, estos encuentros como proceso de preparación, dieron pie a intervenciones de calle. Grupos juveniles salieron a espacios públicos en varias ciudades y localidades de Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela para explicar a las personas sobre lo que representa ser un refugiado, los desafíos que enfrentan y así hacer un llamado a la aceptación y el respeto, más allá de las diferencias. Murales, actividades en plazas, caminatas, foros en ámbitos universitarios, encuentros con otras agrupaciones y organizaciones juveniles, abordaje de autoridades públicas para informar y sensibilizar, realización de pancartas, son algunas de las primeras actividades de la campaña Lo que nos une. En cada comunidad el mensaje de Lo que nos une fue tomando su propio matiz. El grupo de jóvenes Madiba desde Costa Rica ha estado multiplicando la pregunta e invitando continuamente a la reflexión. ¿Qué es lo que nos une? Desde Ecuador, el grupo Jóvenes X lidera un proceso de reconstrucción de la memoria como vía para la integración cultural, además de difundir el mensaje en intervenciones públicas en plazas y calles muy transitadas. Panamá ha sido un contexto propicio para celebrar la integración, con la participación de instituciones públicas y ciudadanía, quienes comparten el mensaje en un país caracterizado por la diversidad. La agrupación juvenil EACAJ ha liderado este proceso. Venezuela es recorrida por la red de jóvenes activos con el mensaje Lo que nos une, a través de encuentros deportivos y actividades culturales, espacios propicios para hacer llegar el mensaje al mayor número de personas en ambientes de encuentro.
Se significa demasiado. Siento que aparte de que no es simple una campaña, nos ha unido más como grupo, nos ayuda a hacer trabajos más juntos, nos enseña a ser más unidos, a tener más esperanzas y creo que fue una de las cosas más grandes que logró la campaña por medio del grupo. Significa dar un paso grande, dar un paso de bebé pero grande, de empezar a encontrar las cosas buenas de los demás, que no hay ninguna barrera, no hay fronteras, que todos somos un solo mundo y lo que nos une es el amor, la tranquilidad, los sueños de querer salir adelante, de querer trabajar por los demás, de pronto empezar a socializar para encontrar, como dice la campaña, lo que nos une realmente, pero las cosas positivas. Creo que la campaña de lo que nos une es romper barreras, va más allá de trascender las fronteras y esparcir el mensaje de darnos a conocer y de que mediante esta campaña lo que tengamos es la integración no solo de nuestras comunidades, sino de las demás personas que a diario en nuestro entorno nos rodean. Por tercer año consecutivo se realizó el encuentro regional Los Jóvenes Tenemos la Palabra, espacio en el cual los y las jóvenes que participan de las actividades de Red en América Latina y el Caribe compartieron sus experiencias, generaron aprendizajes y mostraron el impacto que ha tenido el trabajo sostenido durante varios años. Las alianzas logradas con organismos gubernamentales y autoridades públicas, los espacios de participación alcanzados en los ámbitos nacional e internacional, la consolidación de los grupos y redes juveniles, el trabajo de sensibilización hacia la integración y otros temas de interés en instituciones educativas, los encuentros que promueven en sus comunidades, todo ello fue presentado en el marco de este tercer encuentro regional de jóvenes. Los Jóvenes Tenemos la Palabra se ha convertido en una conquista para ellos, una oportunidad para hacerse escuchar, al tiempo de recibir aportes y capacitación para la consolidación de sus grupos e iniciativas. Y expectativas demasiadas, saber cómo era la metodología, cómo se iba a trabajar. Había muchos miedos, saber que de pronto íbamos a ser como acorralados contra la pared y no, la metodología ha sido como muy práctica. Hasta ahora la experiencia del encuentro ha sido demasiado enriquecedora para mí. Me ha enriquecido personalmente de las historias de los demás participantes. Siento que cada cosa que he aprendido me va a ayudar muchísimo más adelante y por aparte creo que con este tema de xenofobia que hemos venido trabajando acá y también en conjunto con los temas que sean en consiguiente con el refugio, me van a dar muchas ganas para transmitírselos a mis compañeros. Eso como que ayudó a enriquecer las ideas que cada uno tiene, los proyectos que cada uno tiene desde sus países. Ese fue como el mayor impacto que sobrepasara las expectativas de cada uno. Lo que nos une, una vivencia compartida, una realidad creada por el esfuerzo de miles de jóvenes en la región de América Latina y el Caribe, quienes comparten con Red la creencia de que juntos podemos superar la violencia y la xenofobia y así avanzar hacia un mundo en el que las acciones de los y las jóvenes conduzcan a una mayor cohesión social, paz y prosperidad.